Ya, profe, gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer el análisis al reportaje La ruta del fast fashion, que se llama Del maniquí a la basura, el alto impacto ambiental de la moda desechable. Bueno, los integrantes se ven abajito, pero igual lo voy a decir: María Constanza Bueno, Sebastián Gutiérrez, Krishna Hernández, Javiera Solís y María Isabel Romero. Bueno, el fast fashion se entiende como la moda rápida, colecciones de ropa que siguen la última moda y tendencia. Las mismas son fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Este concepto se relaciona con la industria textil, la cual destaca por la gran cantidad de mano de obra que emplea a lo largo de todo el mundo. Además, se puede instalar en cualquier lugar del planeta al necesitar maquinaria liviana. Así se aprovecha del menor costo por hora de hombre de trabajo. Este último es motivo de preocupación por analistas e investigadores ecologistas profesionales, como también de estudiantes, como lo son Valentina Freire González y Francisca Torres Lefiu, ambas estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, quienes consideraron en su reportaje que las grandes empresas textiles pueden explotar los recursos y a las personas pagando salarios bajos a trabajadores en países en vías de desarrollo. En este reportaje llamado La ruta del fast fashion, del maniquí a la basura, el alto impacto ambiental de la moda desechable, analizaremos distintos puntos como la selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción y estilo. Y finalizaremos esta presentación con una síntesis del reportaje analizado y una breve reflexión. Bueno, descripción general del contenido del género. Bueno, pese a que igual tuvimos la opción de escoger un reportaje informativo, decidimos analizar uno en el que se evidenciaran rasgos interpretativos, porque otorga información objetiva respaldada por entidades representativas de la materia. Se ve envuelta por apreciaciones de la autora, las que dotan de valor a la información en cuestión y toman explícita e implícitamente un bando de la problemática. Ejemplo de esto serían los comentarios sobre la encuesta Academ, que cita sobre la opinión de chileno en la crisis climática. Yo subrayé la palabra contradictorio peor porque demuestra que le está atribuyendo un valor determinado, ya que cuando algo es mejor o peor significa que se le está como atribuyendo un valor, algo que es personal, una interpretación. No es informativo porque si lo fuera simplemente me estaría entregando el dato. Algo como, por ejemplo, toma el dato, ve tú cómo te relacionas con él y yo no te digo cómo interpretar. Bueno, una síntesis del texto para que se entienda de qué trata nuestro reportaje. Trata sobre la producción y comercialización del ropa tanto a escala global como nacional, estableciendo la problemática que generan estos procesos en el medio ambiente. La investigación contempla la forma de producción con la contaminación y la explotación de recursos que este proceso implica, añadiendo el rol del consumidor como importante agente que fomenta estas prácticas. A lo largo de este reportaje se acompaña de datos de instituciones pertinentes según la problemática que se plantea. Estos datos van seguidos por lo general de interpretaciones de la autora, dando de manera explícita su punto de vista e ideas respecto a lo que se expone, así como también atribuye valores positivos o negativos sobre información que se muestra. También utilizan hipérboles para llamar la atención del lector, como por ejemplo cuando dice del maniquí a la basura, siendo en estricto rigor una exageración. Otro punto importante es la aseveración de que el lector es parte del grupo de personas que consume de manera inconsciente y desmesurada, refiriéndose como en segunda persona, es decir, como hablando directamente. Incorporan movimientos o iniciativas que se dedican a combatir o generar instancias como respuesta a esta problemática, atribuyéndoles con connotaciones positivas. Ahora el análisis. Bueno, ahora en selección y planteamiento, el tema es fast fashion, lo perjudicial que es para el medio ambiente, como también para las personas que trabajan como mano de obra en la industria de la moda. Bueno, en los antecedentes, el reportaje tiene como 4 subtítulos. El primero es Huellas textiles, que habla sobre cómo una prenda contamina en todo su proceso de creación, desde la extracción de la materia prima y cuando termina su ciclo de vida en basurales y vertederos. El segundo
es moda desechable, que tanto en Chile como en distintas tiendas de retail a lo largo de todo el mundo, la moda rápida presenta colecciones cada 2 semanas y esta ropa tiene un tiempo límite dentro de las tiendas, así que después se desecha o primero hacen descuentos y si no se compran en descuentos esta ropa se desecha, así que es moda desechable. El tercero es el de cierto vestido, que por ejemplo acá en Chile la ropa que sobra de los fardos, ya sea porque está rota o manchada, aparece esparcida en el desierto, ya que entra al país por la región de Tarapacá, sector más cercano para deshacerse de ella. Y por último, reciclar la ropa. En la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor e Importador del Fomento al Reciclaje, es un instrumento económico de gestión de residuos que obliga a los fabricantes de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos. Y bueno, la delimitación de este reportaje toma ejemplos de datos y cifras a nivel mundial, porque en todos los países pasa esto de la moda rápida. Sin embargo, se centra en Chile, donde se ha adoptado la perjudicial cultura del fast fashion. Mira, contexto. ¿Qué es el fast fashion? Se entiende como moda rápida fast fashion como el fenómeno por el cual se introducen colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así la industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas novedosas y a precios accesibles y de forma continua, con cerca de 50 colecciones al año. Además están los impactos ecológicos típicos de la industria, como el alto consumo de recursos naturales e insumos químicos y la generación de vertimientos y emisiones. La industria de la moda se encuentra entre los más contaminantes del mundo. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, provoca el 10% de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales. Esto quiere decir que las emisiones más altas que todos los vuelos internacionales y los barcos de carga combinados en un año. Perspectiva y proyección. H&M es una de las grandes tiendas que implementó el fast fashion. Lleva un proceso de reestructuración en busca de recuperar el impulso que alguna vez tuvo dentro del mercado fast fashion y parece que ha comenzado a ver resultados positivos. Entre los cambios que hemos visto se destaca la renovación de su negocio en la línea y la revisión de sus sistemas de logísticas e importantes alianzas. Ahora va por un nuevo cambio de su estrategia. La firma sueca comenzará a implementar un proyecto B2B que tendrá como objetivo eficiente su modelo de producción, incluir y abrirse como plataforma a otras marcas, así como volverse una firma más ecológica. La idea es permitir a los clientes beneficiarse de la experiencia del grupo H&M, las asociaciones de proveedores a lo largo plazo y el trabajo de sostenibilidad estratégica, ayudándoles así a superar las barreras comerciales iniciales y acelerar el cambio sostenible. Actualidad. Actualmente las prendas de vestir y los textiles representan un 5% del comercio mundial de los productos de manufactura, siendo la cuarta industria más representativa. En 2016 alcanzó cerca de 655 billones de dólares en exportaciones. Bueno, profe, la organización textual le tocaba a nuestra compañera María Constanza, que ella obvio participó en el trabajo, pero ahora se encuentra trabajando, así que yo leeré lo que está aquí en la diapositiva. Bueno, la organización textual, en la introducción se hace mención a los datos de la industria textil, que son poco conocidos por la población, porque a veces uno solo, sí, no sé, se identifica con la ropa que le gusta, las modas, las tendencias, pero nunca uno se adentra sobre el problema que es tan grande y es además la segunda industria más contaminante a nivel mundial. Entonces, en la introducción se hace visible todos estos datos que a uno le impactan porque quizás uno nunca se había dado cuenta de esto antes. En el desarrollo está todo ordenado y coherente, ya que mencionan los 4 subtítulos que señalé anteriormente y lo hacen tener se complementan y lo hacen tener un orden y coherencia. El reportaje está escrito en un lenguaje fácil de entender y bien explicado, porque la idea es que este reportaje llegue a todas las personas posibles y que sea fácil de entender para cualquier tipo de lector, para que les quede un mensaje de reflexión
y de conciencia social. Ahí no se escucha mucho, no sé si a lo mejor es por algún problema que tiene. Pero yo veo redacción y estilo, eso sí, estamos en esa diapositiva. Si hay algún problema de audio, escríbanme por favor al chat, no hay ningún problema, no se preocupen y vemos cómo solucionamos, ¿ya? No, profe, que lo que pasó fue que una compañera no podía activar su Vale. audio, yo lo voy a leer. Bueno, Vale. redacción y estilo. El formato del reportaje presenta un tipo de redacción en el cual se relacionan hechos que no están sujetos a un tiempo determinado e inmediato, sino histórico. Lo que importa es el agrado de interés social que genera a la publicación. Abarca un tema puntual de manera demostrativa, intencionando su finalidad de dar a conocer una problemática noticiosa. Se utiliza una mayor profundización, extendiendo el asunto más allá de lo meramente noticioso. El estilo lo entendemos como las características o cualidades que diferencian un escrito de otro. Da la personalidad, el sentido orgánico y la particularidad al tema desarrollado. En el caso de este reportaje, el estilo es narrativo, informativo y creativo, proporcionando netamente por sus reporteras y autoras. Conclusión. No sé si se escucha, profe. ¿Me escucha? Es que estoy trabajando, por si acaso. Ya. Vale, Conclusión. Bueno, como grupo concluimos que en este reportaje informativo llamado La Ruta del Fast Fashion nos aportó un sinnúmero de datos que se pudieron analizar respecto a los contenidos pasados en clase. También pudimos dar a conocer conceptos que se enmarcan en la industria textil, que a lo largo de la historia ha implicado graves consecuencias debido a los altos niveles de contaminación medioambiental en todo su proceso de creación productiva. Perfecto. Me parece que ahí es lo último, ¿cierto? Sí, profe, y creo que en la siguiente diapo Sí, profe. teníamos la bibliografía. Vale. Muchas gracias. Bueno, les felicito por el trabajo, además por hacer la exposición en este espacio. Me parece muy bien, me parece además que es un muy buen paso como para que vayan ya ingresando a este mundo, le vamos a llamar a este, llamémosle planeta periodismo interpretativo, así es que bien, súper bien. Hay por supuesto algunas cosas, pero que tienen que ver con el proceso que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 2 años y por lo tanto es parte de un proceso que se va construyendo, ¿ya? Así es que yo parto por hacer una valoración positiva de que este es un buen paso porque les permite más o menos, ya yo veo que van visualizando cuestiones importante, o sea, están identificando ya cosas que les va a permitir luego utilizarlas cuando tengan que escribir. Así es que muy bien. Como los tiempos no son necesariamente están a nuestro favor, quisiera de manera muy breve a ver si hay espacio para a lo mejor una pregunta o un comentario, ya, pero solamente por razones de tiempo vamos a dar lugar a una pregunta o un comentario. Porque la idea es que siempre vayamos igual conversando, escuchándonos, evidenciando nuestras reflexiones. ¿Alguna pregunta o comentario? Ya, parece que no. Bueno, yo, como les digo, hago digamos, este comentario positivo respecto al trabajo. Tengo solamente 2 comentarios que la idea, insisto, es con un ánimo absolutamente constructivo para que ustedes puedan considerar estas cosas con miras al proceso que están iniciando. El primero es cuando plantean tiene que ver con la selección y planteamiento, ¿ya? Que señalarles que cuando planteen la tesis, y este es un consejo, digamos, para todas y todos, y por eso también vuelvo no solamente mi valoración positiva hacia el trabajo que presentaron, sino también hacia el hecho de que voluntariamente hayan querido pasar primero. Por lo tanto, eso también es muy importante porque la idea es ir generando
un aprendizaje colectivo, ¿ya? En términos de la tesis, y esto para todas y todos, no es solamente, se invita a que se pueda plantear en términos directos, en la redacción misma, ¿ya? Y eso va a ser súper importante cuando ahora veamos, planteen ustedes el horizonte de su entrevista y el horizonte luego de su reportaje, es decir, cuando planteen la tesis del reportaje y ustedes dicen, fast fashion, dicen, lo perjudicial que es para el medio ambiente y ya, bien, súper bien, ahí ustedes están identificando una tesis, pero la sugerencia es plantearlo ahora en términos directos, en términos de redacción, por ejemplo, ¿cuál va a ser la tesis de tu reportaje? El fast fashion perjudica el medio ambiente y genera además impactos en tales y tales aspectos, que son los que vamos a desarrollar en el reportaje, ¿ya? Es una cuestión de forma, pero que más o menos le da una fisonomía concreta a lo que sería la tesis en el reportaje. Y luego, en redacción y estilo, yo pondría más énfasis también en aspectos que ustedes señalan dentro de su exposición, ¿eh? Pero que después como que no lo enfatizan, tal vez se podría enfatizar más en ese aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de hipérbole, con el uso de determinados recursos, ¿no? Recursos ya sea metafóricos, recursos de texto, recursos estilísticos. Incluso cuando hablábamos el otro día, no se olviden con Rodrigo, el día lunes, que hablábamos, por ejemplo, bueno, él señalaba, y la primera persona y la segunda persona, a veces hay cuestiones de estilo, ¿ya? Vamos a ir viendo a lo largo de estos 2 años que tenemos todavía harto por ir compartiendo, hay colegas que hablan en primera persona y hay otros que asumen la tercera persona, porque también hay una cuestión de tratamiento informativo, pero también una cuestión de estilo, ¿ya? Eso, les felicito, muchas gracias. Y lo que es que, y a todos los grupos, es que puedan en la carpetita, por favor, de Cibeduc, compartirnos el documento para poder revisarlo con más detención, o los links, ¿no? Los links en algunos casos sé que, por ejemplo, puede ser un link de YouTube, un video en ese caso, que pueda ser compartido ahí para que podamos tener, digamos, claridad de los archivos que recibimos. Vale, profe, al tiro en un ratito lo subimos. Bueno, ¿hay algún otro grupo que quiera compartirnos su presentación? Incluso si es algún video podemos verlo, si es que nos pasa el link, por ejemplo, si es que ya lo hicieron y está subido. ¿Mm? Pero ¿hay otro grupo que nos quiera compartir su material? Seguimos abriendo el espacio. Profe, nosotras queríamos pasar, pero le estoy cambiando un pequeño detallito al Power que no me había dado cuenta que estaba mal, incluso si otro grupo quiere pasar antes, nosotros pasamos. ¿Ya? Ahí, como ven, ya son las 12. No sé si hay otro grupo. Profe, nosotros ya le enviamos el por Cibeduc. Ya. Ah, sí, lo vi. Era el que estaba hoy día en la mañana, ya lo habían subido, ¿cierto? Lo subimos hace un rato. Ah, ya, creo. entonces no era el que yo vi, es que yo vi uno, a ver, voy a ver al tiro para que... Sí, hay 2 trabajos subidos en estos momentos. Sí. Ya, cuéntenos quién quisiera compartir su trabajo ahora, porque por razones de tiempo esto es importante, ¿sabes? Para que no se olviden que ya estamos como en la unidad 2, entonces hay que seguir con la entrevista, que ya vamos a entrar ahora derechamente a la selección de quiénes van a ser sus entrevistados. Entonces estos minutos tenemos que aprovecharlo. ¿Qué otro grupo desea pasar? Nosotros, profe, podemos pasar. Vale, muchas gracias, Catalina. ¿Sí se ve? Correctamente, sí. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros elegimos el texto de 10 muertos por cada dedo de mi hermano. Estos van a ser los elementos para analizar del texto de periodismo interpretativo.
Los integrantes, ustedes lo ven en pantalla, pero lo voy a mencionar igual. Son Lorenzo Ampuero, María José Cárdenas, Francisco Reyes, que le habla, Alexandra Santibáñez y Catalina Vera. Bueno, como lo mencioné anteriormente, en el presente trabajo contiene las definiciones y el análisis de los elementos que componen los criterios de evaluación de un trabajo periodístico. En este caso, como la selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual y redacción y estilo. Todo esto está aplicado al reportaje periodístico a cargo de John Lee Anderson, periodista destacado de Estados Unidos, en el cual hizo un reportaje sobre guerras, sobre todo de Bagdad, la caída de Bagdad, y en este caso elegimos el fragmento de 10 muertos por cada dedo de mi hermano. Bueno, profe, nuestra compañera María José no podía conectarse ahora, entonces en un principio vamos a dar las definiciones de cada punto, lo que entendemos, y después vamos a hacer el análisis según el texto. Según Luis Beltrao, la interpretación se inicia en la selección. Primero se filtra la información de un acontecimiento para mostrar algo en específico. Y en este momento se plantea una hipótesis y se investigan antecedentes. Y en base a esto se realiza el planteamiento. Cuando la hipótesis se cumple, se realiza una tesis editorial y en base a esto se hace el reportaje. En el caso del tratamiento informativo, en este apartado el hecho es delimitado en cuanto al contexto, es decir, que nos sitúa en un hecho para su mejor comprensión. También se enfoca en una perspectiva y proyección, perdón, en la que se evitan los hechos aislados y una actualidad, que esto en caso de la actualidad no quiere decir que tenga que ser un hecho recientemente, un hecho que recientemente haya sucedido, sino que tiene que ser un suceso en el que socialmente constituye un interés periodístico, para no dejarlo en un sentido general. Y finalmente los hechos se organizan de manera secuencial, relacionándolos y colocándolos en perspectiva para otorgar un significado al tema principal del acontecimiento que trata el texto. La organización textual es la organización de la información u orden del desarrollo de las ideas que todo texto debe poseer, ya que es la que le da propósito o sentido a todo lo escrito, para que así sea comprendido y se pueda distinguir qué se está leyendo, respondiendo a los principios de la lógica. Este orden puede ser de la manera que se estime conveniente, siempre y cuando las ideas se ordenen correctamente y tengan unidad y sentido, introduciendo nuevos o nuevos referentes e información, pero siempre manteniendo el carácter lógico, cumpliendo con las cualidades básicas de la coherencia, claridad y precisión, para que así el emisor pueda comprender el texto en su totalidad con el uso de un título atractivo que dé un adelanto de lo que se va a leer y también subtítulos que establezcan el orden de la información, con un tema central, donde a partir de este, a través de cada párrafo y oración se va organizando el texto. Además, está determinado por el estilo y la finalidad que el emisor se propone al redactar. Redacción y estilo. Bueno, en este apartado se expresa la personalidad narrativa del periodista. Sin embargo, el periodista debe estar pendiente de no cambiar la realidad, porque obviamente le puede quitar la veracidad al texto. El periodista obviamente tiene una responsabilidad social que por ende debe trabajar con hechos reales y veraces. También se identifica qué tipo de narrador está usando el periodista para dar a conocer la información del texto, y en el mismo texto también se puede usar el uso de citas y diálogos dependiendo de lo que diga el periodista, ya que enriquecen de una manera distinta el texto. Bueno, el análisis, como mencionamos antes, lo hicimos de
el reportaje 10 muertos por cada dedo de mi hermano, que fue publicado en el periódico El País el 10 de diciembre de 2007 por John Lee Anderson, y se encuentra dentro del grupo de reportajes del apartado En las entrañas de la guerra. El reportaje trata sobre el relato de la venganza que lleva a cabo Amar, que por cierto acaba de destacar que John Lee Anderson no ocupó los nombres reales de los personajes, o sea, de las personas. Quiso cambiar los nombres por razones en específicas. El reportaje trata sobre el relato de la venganza que lleva a cabo Amar por el asesinato de Jafar, su hermano, de parte del ejército de Mahdi. La fuente principal de información es Karim, el mejor amigo de Amar, quien cuenta la historia. Sin embargo, más adelante, John Lee Anderson habla con Amar y la madre de este. Durante el relato se cuentan las distintas venganzas que realizó Amar y cómo este se unió con los estadounidenses para conseguir información con respecto al ejército de Mahdi y así ir realizando lo que es las venganzas. En cuanto al análisis, en la selección y planteamiento, la selección del problema en este reportaje se centra en la violencia sectaria que ocurrió en Bagdad alrededor del año 2003 más o menos, en donde la delimitación se dio en el caso de Amar y su venganza por la muerte de su hermano. La hipótesis corresponde al hecho criminal de asesinatos realizados por un contexto en específico y de qué manera estos actos fueron realizados. Y después los antecedentes que se utilizaron para poder confirmar esta hipótesis fueron las múltiples fuentes como Karim, Aram y la mamá de Aram. Luego la tesis editorial vendría siendo el hecho criminal que realmente fue realizado por Amar, quien asesinó alrededor de 20 hombres por venganza. Después el tratamiento informativo vendría siendo el contexto, se aborda el hecho criminal de Amar de varias perspectivas, incluyendo la comprensiva, ya que, puesto que no se juzgan las posturas de las fuentes, el hecho está narrado de forma informativa y a la vez narrativa, porque muestra contenidos, hechos que fueran acorde al tema y no aislados. Luego la perspectiva y la proyección. Se muestran los hechos de forma lineal como parte de una historia, considerando los sucesos del pasado, que vendría siendo la caída de Bagdad, del presente, los asesinatos de Amar por venganza y del futuro, la huida de Amar por los asesinatos cometidos. Profe, espere, tengo que conectar mi cargador porque se me va a descargar mi computadora. Espéreme un momento. Sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Perdón. Ok, luego en la actualidad, la caída de Bagdad ocurrió entre el 3 y 12 de abril de 2003 y el reportaje fue publicado en en el periódico El País el 10 de diciembre de 2007. Entonces, no hubo una actualidad como tal, no fue un hecho que fue contado de manera reciente, pero constituye socialmente un interés periodístico. Luego, en cuanto a la organización textual, la tesis editorial se convierte en el reportaje como tal al narrar de manera lineal y cronológica los distintos sucesos con respecto a los asesinatos de Amar, comenzando a presentar a la fuente principal, que es Karim, y luego explicando el motivo de la venganza, narrando la muerte de Jafar, el hermano de Amar, para después presentar los distintos asesinatos y finalizar con la escapada de Amar. Luego el reportaje presenta un desarrollo ordenado que se basa en el sentido y objetivo del hecho, que es presentar el acto de venganza de Amar, y tiene una escritura en lenguaje narrativo e informativo. Después, el reportaje no presenta subtítulos para separar bloques de información, por eso en algunos momentos fue como difícil ver los lapsos de tiempo, porque se notó que de repente pasaba a otra escena en otro tiempo y uno no se daba cuenta si no estaba el subtítulo. Luego, redacción y estilo. Hay una redacción narrativa dentro del texto, ya que se muestran los hechos con características literarias, dando descripciones
y utilizando diálogos para enriquecer el texto. El reportaje se hace También- con el fin de informar la venta de islas del sur de nuestro país. Muchos de los territorios, yo creo que la familia había cambiado el orden. También hay una redacción informativa. También hay una redacción informativa, ya que otorga datos con respecto a los ejércitos de Bagdad y sobre hechos que ocurrieron en ese conflicto. La narración del reportaje está en tercera persona, pero hay momentos en los que el periodista se incluye dentro de los hechos, porque hubo un caso en el que él cuenta cuando conoce a la mamá de Ammar y eso lo narra estando él presente, porque se supone que él la conoció de manera presencial. Entonces ahí narra en primera persona. Y presenta un título llamativo y el estilo utilizado por el autor es literario, ya que también hay una presencia de diálogos entre ambos protagonistas para poder avanzar con la historia y esto aporta información sobre las acciones que tomarán los personajes. Y luego, en cuanto a la conclusión, podemos concluir que los textos interpretativos permiten profundizar y explicar un hecho, dando un marco de referencia mucho más amplio. No se limita únicamente a responder a la pregunta ¿qué?, como se hacía en el periodismo informativo, ya que la realidad se va construyendo en base a un contexto. Y en este caso, el reportaje interpretativo permite realizar una investigación y llevar a cabo varios procesos que fue los que mencionamos anteriormente. Y aquí el periodista ya puede expresar su personalidad narrativa, siempre y cuando cumpla lo que es la veracidad periodística. Entonces vendría siendo en sí un periodismo más libre. Eso sería todo. Muchas gracias por la presentación. Le felicito porque la verdad es que sobre todo cuando hacen la exposición muy bien en la explicación, además de los conceptos utilizados, habría sí, pero y esto lo menciono no en relación al grupo, sino porque de cada, digamos, presentación, de cada trabajo siempre van quedando elementos que nos permiten, ¿cierto?, ir tomando ideas generales que van a ser formativas para todas y todos quienes estamos acá. Y en ese sentido enfatizar también que el periodismo interpretativo es una, ¿no es cierto?, de las modalidades que tuvo, digamos, gran fuerza en algún momento de la historia del periodismo, sobre todo ante el predominio del periodismo norteamericano, porque justamente no permitía lo que ustedes están señalando muy bien, ¿no? Permite el contexto, permite entonces enmarcar los acontecimientos. En ese sentido hay, digamos, una serie de posibilidades. Pero también es cierto que a lo largo de la historia de las tradiciones de los distintos países, digamos, hay muchísimas tradiciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es probable que ustedes puedan, es como cuando en los próximos años, vamos a ver nuevo periodismo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hablar de John Lee Anderson, vamos a hablar, por ejemplo, de Gay Talés, vamos a hablar de la novela de non-fiction, que algo hablamos el otro día cuando tuvimos nuestro invitado. Ahí en ese marco va a salir, vamos a hablar de periodismo narrativo, y cuando hablemos de periodismo narrativo, de seguro nos va a aparecer como referencia a Gabriel García Márquez, por ejemplo. En muchas entrevistas Gabo decía, lo que yo hago no es nuevo periodismo. Claro, hacía un periodismo narrativo porque él se circunscribía a otra tradición. Cuando se empiezan a encontrar ya personalidades del periodismo como John Lee Anderson, por ejemplo, podría darse que John Lee Anderson no necesariamente plantee lo que él hace como dentro de una u otra, digamos, modalidad, ¿cierto? Eso es lo que quiero explicar, sino que hay tradiciones de periodismo muy, muy fuertemente arraigadas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero explicar es que lo importante del periodismo interpretativo es que si bien hay una tradición bien concreta, ¿cierto?, que se llamó periodismo interpretativo, es también nuestra puerta de entrada para ir conociendo otras maneras de hacer periodismo y buen periodismo, ¿no? Periodismo de investigación, periodismo narrativo, la crónica. Incluso estaba pensando, por ejemplo, se me vino por muchas de las cosas que ustedes mencionaron, en el caso de John Lee Anderson, uno distingue a John Lee Anderson como un excelente periodista y se me vino a la mente la figura, por ejemplo, de Juan Villorro, ¿no?, que tiene un texto que se llama Safari Accidental y que son crónicas, ¿no?, y que él lo enmarca dentro de la crónica, pero perfectamente uno puede relacionar las crónicas que hace Juan Villorro, por ejemplo, en temas distintos, ¿no es cierto?,
con los relatos de guerra que ha realizado, por ejemplo, John Lee Anderson, o el trabajo, ¿no? Los textos que en su momento escribió Richard Kapuscinski, ¿no? Otras figuras. Probablemente no todos ellos se vinculan a una misma tradición, pero si uno mira más o menos lo que están haciendo, aparecen estos elementos que ustedes ya están identificando, y eso es sumamente valioso, ¿ya? Solamente también algunos comentarios generales que la idea es que son para todas y todos, para ya pasar al tercer grupo rápidamente. Bueno, como les decía, muy bien la explicación de los conceptos. Tal vez en la hipótesis, cuando plantean ya en el análisis, la hipótesis y la tesis, ¿no es cierto?, enfatizar mucho más esto de que este es un trabajo que forma parte de otro trabajo, y eso es importante, es la segunda parte, ¿no?, de un conjunto de textos, justamente. Entonces ahí también aparece esto de que él trata de dar cuenta de la violencia sectaria en Irak. O sea, en Irak hay violencia sectaria. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, y él nos relata toda una historia que revela esa dimensión. Y eso es sumamente relevante, ¿saben?, periodísticamente, porque eso muestra que el periodismo puede visibilizar espacios, conflictos, situaciones que van más allá de aquellas que están en los grandes titulares, en el fondo, ¿no? Los procesos de invasión, por ejemplo, militar, los procesos enmascaran muchos otros procesos. Cuando hablamos de la rebelión popular, por ejemplo, no sé, de masas que vivimos el año pasado, detrás de ello hay muchas microhistorias, muchas circunstancias, muchas situaciones, no sé, como uno lo pueda llamar editorialmente, obviamente, pero hay muchas historias que están por dentro que, por ejemplo, se pueden visibilizar periodísticamente, ¿ya? Así es que en ese sentido me parece bien. Una pequeña sugerencia, yo decía ahí a lo mejor enfatizar la hipótesis o plantearla derechamente como tesis, en tanto se extrae del mismo texto, ¿cierto?, de su estructura, de su organización textual, etcétera, etcétera. Y tal vez en relación al tratamiento informativo, en ese caso, y eso también es un aprendizaje para todas y todos, tratar siempre ahí de enfatizar, porque esa es una cuestión relevante, que ustedes pueden ir viendo desde los textos. ¿Cómo reporteó el periodista para levantar esa información que nos está contando? ¿No? O sea, claro, en tratamiento informativo obviamente están todos estos componentes, ¿cierto? Cómo proyecta la información, qué elementos causales, qué elementos de contexto, pero todo eso se construye con un tipo de reporteo que uno en el texto puede ir, digamos, mostrando, ¿ya? Y en la organización textual, claro, como ustedes subrayaban eso, los textos se componen, muchas veces forman parte de otra, así como el subtítulo se enmarca en el título, la frase se enmarca en el párrafo, y el párrafo se enmarca dentro podría ser del subtítulo, dentro de la promesa editorial, que es el título, etcétera, etcétera. En este caso, claro, hay que tener esa consideración de que este texto se enmarca dentro de un texto mayor, lo que además se debe tomar a la luz de las características estilísticas, ¿no es cierto?, de quien escribe. Así que muchas gracias y felicidades al grupo que acaba de exponer. Yo solamente les pido una vez más, por favor, que puedan subir, ¿no es cierto?, su material a la carpeta que subimos, para que nada más podamos tener ahí una claridad de los textos que recibí. ¿Vale? Así que muchas gracias, felicidades, muy bien. Gracias, profe. Invitamos entonces al grupo de Noemí Miranda, que nos señaló a través del chat colectivo el interés del grupo de exponer terceros. Sí, profe, ahora vamos. Con mi grupo elegimos el reportaje de la isla de plástico del Pacífico. Elegimos este tema porque es un problema mundial que no se habla mucho en los medios nacionales ni internacionales, no se hace mucho, pero sí se sacan reportajes cada cierto tiempo de la actualización de cómo va aumentando o de cómo existen personas que intentan limpiar los océanos. Mi compañera Noemí va a dar la... Ya. Bueno, en el video va a estar explicado la selección, el planteamiento y el tratamiento, pero antes de eso queríamos comentar de que este reportaje en sí es un texto ya estructurado bajo una escritura coherente que busca informar sobre un hecho específico
Estas son parte de su organización textual, que posee un titular también donde anuncia de qué se va a tratar el reportaje, que introduce la problemática en el primer párrafo y lo desarrolla en los siguientes, y posteriormente termina con una conclusión en donde se expresan las consecuencias y en sí la síntesis de las ideas principales. Como parte de su redacción y su estilo, tiene una narración periodística que expresa sucesos de carácter noticiosos. Su narrador o su estilo es un narrador testigo que podríamos, igual nos costó como analizar esa parte, pero llegamos como a una conclusión de que es un narrador testigo que utiliza una figura observadora en tercera y en primera persona. También ocupa recursos como el uso de acrónimos, empleo de tecnicismo, un lenguaje periodístico en sí, y también tiene un soporte audiovisual que en el reportaje incluye videos sobre la isla de la basura. Eso, compañera. Ya, ahora voy a presentar el video. ¿No se escucha? ¿En serio? Ah, voy a ver entonces lo de la... Tienes que compartir con sonido. Sí, hay una opción que es compartir con sonido de Zoom. Ahí está. Cada día son ¿Sí? mayores las cantidades de basura marina que se acumulan en el océano. Esto se debe principalmente al aumento de la población, su consumo y su mala gestión para reciclar los residuos. Si bien es cierto, hay diversas leyes y regulaciones, cientos de toneladas de materiales se liberan de manera incontrolable al medio marino todos los días, causando graves consecuencias en el entorno y representando una amenaza para el ecosistema marino. Este tipo de contaminación pasa desapercibida a los humanos, pues no se nota a simple vista, pero se hace patente en la limpieza de playas o zonas costeras llenas de basura proveniente tanto de la tierra como de actividades marinas. Son muchos los materiales dañinos que caen al mar y son arrastrados por las corrientes marinas, materiales orgánicos y metálicos, pero por sobre todo plásticos, que es el material más peligroso para el ecosistema marino por su largo periodo de degradación. En este contexto, las corrientes marinas crean zonas donde se acumula esta gran cantidad de desechos, que son llamadas las islas de basura, y su principal componente es el plástico. Estas islas reciben la acumulación de desechos que son lanzados al mar por distintas embarcaciones y pasajeros. En este video se analizará el reportaje La isla de la basura, el séptimo continente, del medio el desconcierto, obviamente desde una perspectiva social cuyo propósito será establecer lo perjudicial que es para el ecosistema marino la poca regulación en la basura que se desecha al mar. El problema de la isla de la basura en el Pacífico se descubrió en 1985. Fue exhibida 3 años después, se encuentra cerca de la costa de California y hoy es una de las más grandes islas de basura. Se compone casi en su totalidad por objetos plásticos. Este es claramente un problema que incluye a todos y todas las humanas, ya que cada día contribuimos a que exista más y más basura, sin omitir que se continúa desarrollando el mismo estilo de vida como sociedad. Esta isla ha crecido de manera monstruosa. Este gran problema no solo nos afecta a nosotros, esto conlleva contaminación mundial, pérdida de hábitats para animales marinos, provoca muerte de estos mismos, además si se toma en cuenta que no se ha hecho algo real como sociedad, porque no es un problema nacional ni internacional, es un problema de sociedad mundial que incluye el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos e inmersas. Es un problema que solo trae consecuencias para la Tierra. Cada día aumenta el plástico en el planeta porque no se han detenido las fábricas, ni se ha implantado un cambio de conciencia en la sociedad que ayude a superar o bien erradicar estos problemas que comenzaron en el siglo pasado. Dicho esto, queda a la vista que este problema no es algo que realmente le importa a las personas que gobiernan. Esto se descubrió en 1985. Desde ese momento a la actualidad se podría haber creado una conciencia en la ciudadanía mundial. Podría haber existido una baja de fabricación de plástico
plástico, algo de empatía con el planeta que nos da todo lo que necesitamos para subsistir sin pedir nada a cambio. Sin embargo, no ha existido un esfuerzo por cambiar, en primer lugar, el sistema de consumismo que reina en el mundo, ni un esfuerzo como gobernantes por educar a la población acerca de estos temas. Es más, la población ha demostrado durante los años tener mucha más conciencia que las personas que se encuentran en el poder, ya que ellos solo buscan el beneficio propio y mientras se pueda ganar más poder. En primer lugar, el reportaje busca informar sobre toneladas de plástico y desechos que navegan por el mar. Él o la autora narra sobre la isla de la basura dando información sobre cómo se formó, cómo es y los efectos que produce, situando a los lectores en el lugar, también dejando a la interpretación cuando dice que se desconocen sus dimensiones reales, pero que se podría ser 2 veces el tamaño de México. Al mismo tiempo, el material periodístico cuenta los hechos de cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando el hecho para poder entender las consecuencias que la isla ha traído para el ecosistema. Para esto se tomaron en cuenta los hechos del pasado, el cómo se conformó la isla y el impacto presente que genera tanto en la flora y fauna marina como en los mismos seres humanos, ya que los peces se alimentan de microorganismos contaminados y son consumidos por los seres humanos, afectando toda la cadena alimentaria. En definitiva, la proyección se genera al momento en que se cuentan las consecuencias que traen estos microorganismos para el ciclo vital del planeta y las soluciones que necesita encontrar la especie racional causante de este problema. Lamentablemente, este material está formado de carbono proveniente del petróleo, posee una gran resistencia a la biodegradación, por lo que puede permanecer por mucho tiempo en el medio ambiente, debido a que es un proceso natural que dura millones de años, por lo que este tema no dejará de ser contingente hasta que se genere un cambio real en la forma en que vive la especie humana y se encuentre una solución definitiva al destino final de los productos que se utilizan, sobre todo teniendo en cuenta su composición, ya que cada año se producen cerca de 300 millones de toneladas de plástico, los que utilizamos en diferentes tareas de nuestra vida diaria. Finalmente, se valoran los distintos esfuerzos realizados a través de las diversas iniciativas para limpiar la isla de la basura, pero no son eficaces y este reportaje conseguirá su última actualización el día que tanto las empresas como las personas se enfoquen mejorando las iniciativas de reciclaje y generando conciencia sobre los efectos de los plásticos a nivel mundial. Como conclusión, se puede afirmar que el plástico es un compuesto a base de petróleo, por lo que se le atribuye una importante resistencia a la degradación gracias a su estructura química, lo que termina siendo muy peligroso y perjudicial no tan solo para el ecosistema marino, sino que también para los humanos. Esto sucede porque los residuos de polímeros terminan en lugares como la isla de plástico, donde se acumulan para luego vagar por los mares contaminando las aguas y espacios costeros. Por esta razón, no está de más reiterar que es un hecho realmente alarmante, ya que es un dilema que nosotros, las personas, le estamos provocando a nuestro planeta y todos sus habitantes, siendo una situación que fácilmente tendría solución, como lo es la disminución del uso del plástico o la reutilización de este. Por otra parte, es importante destacar que gracias al trabajo periodístico que realizan los medios, se dan a conocer estas problemáticas, dado que gran parte de la población que contamina no pertenece a los límites costeros del Pacífico. Por ende, los habitantes ignoran que esta contaminación la provocan ellos. La intención de este video es generar un poco más de conciencia y evidenciar lo que nuestros ojos no pueden ver a simple vista, que el plástico nos está quitando la vida, puesto que gracias a su existencia estamos destruyendo nuestro hogar, poniendo en riesgo la vida de nuestros seres queridos y la de todo ser vivo. Cada día son mayores las cantidades de... Ese fue nuestro video. Perfecto. Muchas gracias y parto naturalmente por felicitar el trabajo, felicitar además el hecho de habérsela jugado, digamos, por un formato audiovisual. Les voy a pedir, por supuesto, que todo el material que ustedes hayan realizado, por favor, lo puedan subir a la carpeta, ¿no es cierto? Y felicito el hecho de que hayan explorado, digamos, un mecanismo como la creación del video para hacer su presentación. Así es que súper bien, muchas felicidades. Solamente un comentario que bueno, el tema es un gran tema, ¿eh? Hay que decirlo. Yo no sé, antes de seguir, no sé si hay algún comentario
que veía acá justamente un comentario en el chat que me parece muy, muy atingente. Este es un tema del que se ha... Bueno, lo señalaban ahí, yo no tenía el dato ese de que desde el 85, por ejemplo, ese es un buen dato, yo realmente no lo tenía y parece ser, digamos, que es un tema que no, al menos a la luz de lo que ustedes plantean, no se vislumbra solución alguna, digamos. Es más, yo diría que toda la situación de los últimos años ha incrementado la presión, la presión sobre el medio ambiente, sobre las consecuencias, las externalidades, y las políticas no se han orientado para nada en términos de generar cambios. Solamente en términos periodísticos también una sugerencia que va para todas y todos, que se extrae del trabajo y que busca, digamos, que ustedes vayan tomando estos elementos, digamos, como una consideración general. Me parece excelente el marco de interpretación, ustedes ya tienen muy claro, proponen un marco de interpretación, ya que está cada vez más explicitado. Ahí sí, yo creo que hay que, justamente ahí el elemento es, tenemos ya un marco que está muy bien planteado y sobre ese marco yo enfatizaría un poco más, dado el carácter periodístico, digamos, que nos mueve, en algunos hechos. El hecho no como el hecho, digamos, informativo, sino como aquellos acontecimientos que se van enmarcando dentro, la palabra lo dice, dentro de estos marcos de interpretación. Aquí apunto con ello, aquí hay varias veces, ¿no es cierto?, en que el video da cuenta de cómo finalmente el modo de vida, ¿no es cierto?, cómo el sistema que vivimos nos obliga a generar un modo de vida que entre todas las cosas, digamos, en todas sus externalidades tiene esta que es tremendamente dañina, ¿no? Lo explican, el plástico, de dónde proviene, además los derivados del petróleo, pero hay una serie de hechos, digamos, que permiten que le dan una fuerza periodística que es importante, ¿no? Que es ir haciendo una relación de estos elementos, de estos hechos, pensando, por ejemplo, en eventos concretos, ¿no? Las discusiones, los hitos, ¿no? Hay algunos hitos, hay algunos compromisos, por ejemplo, en cuanto a la producción industrial que determinados países han venido tomando y que no se han venido cumpliendo, o hay determinadas metas, digamos, que se han visto sumamente desprotegidas a la luz de las políticas productivas que han asumido determinados estados, ¿no? Y ahí está esta componente, esta permanente, digamos, tensión entre lo que se produce, ¿no? Y cómo esto finalmente es una cuestión política, en tanto lo que entra ahí es la cuestión de la regulación o el vínculo entre los estados, ¿no es cierto?, y el sector productivo privado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos hitos importantes que yo me imagino que están explorados dentro del reportaje, porque yo no lo he revisado, ¿ya? Pero que sería bueno que ustedes releven en esa presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque son esos acontecimientos los que uno va conectando con estos elementos del marco de interpretación que están muy bien planteados. Pero yo le daría también, y siempre, en cualquier trabajo, enfatizaría también los hechos, ¿no? Los hechos, el hecho, el detalle, ¿no? Aquellos elementos que uno va enmarcando. Ese sería como un comentario así muy general y transversal, digamos, que extrae. ¿Sí? ¿Sí? No, es que nosotros igual tenemos un informe en donde enfatiza mucho más allá el reportaje y en eso hicimos este video. Fantástico, entonces no me queda más que felicitarles por el trabajo realizado. ¿Ya? Así es que muchas gracias, me pareció excelente y valoro muchísimo, y eso obviamente lo vamos a expresar también en nuestra pauta, de que además se la hayan jugado, digamos, por un formato que además complementa el análisis. Muy bien. Gracias, profe. Bien, seguimos entonces. A ver, vamos a ver aquí en el chat, más o menos había dado como una dinámica de Francisco Cares solicitó en el chat si el grupo puede pasar en cuarto lugar. Por favor, le damos el pase y la dirección de la reunión. Gracias, profe. Hola. Hola a todos. Ya. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a hacer el análisis sobre el reportaje de Opus Dei, El heredero cuestionado, que fue escrito por Paula Vistagnino. Los integrantes del grupo son Francisco Cares, Antonia Godoy y quien les habla, Valentina Urrutia. Bueno, la introducción. Este reportaje
El que nosotros vamos a analizar es la versión de extracto que fue subida por CIPER el pasado 9 de noviembre, escrito por Paula Pistanino, como mencionaba Valentina, en colaboración con Julián Maradeo, y su versión extensa la pueden encontrar en Revista Anfibia, en alianza con Conectas, que es donde se publicó, y que nosotros al final de la presentación igual le dejamos los links. Vamos a realizar un análisis en base a los procesos de creación que se debiesen seguir al momento de escribir un trabajo de este tipo, y lo que van a encontrar básicamente en nuestro reportaje son dos casos por los cuales motivan a que se escriba, que son juicios que enfrenta el Opus Dei en Uruguay y en Argentina, que son de gran importancia dado la relevancia social que tiene la religión dentro de nuestra sociedad. En este caso, el problema que tiene el Opus Dei como una apelatura personal de la iglesia. Así que eso van a seguir viendo más adelante. Ya, en primer lugar tenemos el paso de selección y planteamiento. En este paso básicamente se delimita el tema que se va a tratar. En este caso, la autora decide hablar sobre el abuso económico de un sector de la Iglesia Católica en Latinoamérica a sus fieles. Bueno, los antecedentes en los que se basa la autora en la publicación del libro de María Oliva Monkelberg, que se llama El Imperio del Opus Dei en Chile. Como ella decidió delimitar el tema fue con los casos de Opus Dei que mencionaba anteriormente nuestro compañero, en Uruguay y Argentina. Ya, cuando ya tienes más o menos la idea de qué tema quieres hablar, viene la parte del tratamiento informativo, que es como delimitarte respecto a la info que obtienes, delimitar cómo vas a plantear el tema, qué vas a decir. Es básicamente plantear la tesis. Antes planteabas la hipótesis y ahora se plantea la tesis con la información ya más o menos recaudada. Exacto. Aquí en esta parte del proceso vemos lo que es la contextualización y valoración de la información. Dentro de la contextualización, como les mencionaba anteriormente, vamos a hablar sobre la fortuna acumulada que se genera el Opus Dei a base de herencias de donaciones y seguidores, y que van generando de que existan ciertas interrogantes y denuncias y demandas por parte de las personas que se vieron afectadas en estos dos juicios, por parte de las familias, tanto en Argentina como en Uruguay, ya que ellos acusan que existen presiones indebidas por parte de los miembros de la orden eclesiástica para que ellos sus herencias las pasen a la organización del Opus Dei. Luego la valoración que nosotros les damos, esto básicamente buscar la perspectiva tanto de las familias como de la contraparte, en este caso el Opus Dei, pero hasta el final de la realización del reportaje, el Opus Dei nunca, o sea, por parte de la organización eclesiástica, nunca dieron una declaración o algún punto de vista con respecto a los temas que lo estaban afectando. No así la perspectiva o las declaraciones de los testimonios de los familiares que van contando, más todas las otras fuentes. Entonces hay un cruce de distintas miradas. Ya teniendo la info más o menos recolectada, por así decirlo, se pasa más a un tema de organización, del cómo vas a presentar la información al lector. Y se inicia la organización textual, que es básicamente ordenar de forma tal que sea llamativo al momento de leer y tenga un buen seguimiento, que sea fácil de seguir la historia. Bueno, acá nosotros nos guiamos, digamos, como por el reportaje original que fue publicado en la revista Anfibia. Y aquí podemos ver el tipo de organización que usó la autora para crear el reportaje. Bueno, ahí va narrando dos procesos judiciales paralelos que se llevan en América Latina, y divide el reportaje en 3 capítulos. El primer capítulo se llama Un heredero en la sombra, el segundo, ¿Dónde está el Opus Dei? Y el tercero, Mi único heredero es Dios. Durante el desarrollo del texto se pueden encontrar 6 pistas de audio, un mapa interactivo y hipervínculos que se van colocando, digamos, a medida que uno va leyendo para poder ir contextualizándose de mejor forma
a la hora de leer el reportaje. Bueno, además de eso, las ilustraciones, que son las que han ido viendo acá en nuestra presentación, que decidimos usarlas, son de Melena Guerrero, que fueron especialmente creadas para el reportaje. Ya. Y finalmente, el último paso en la redacción es la redacción y el estilo, o sea, el escribir con una estilística que el periodista decida para dar un poco como su propio toque al texto. Bueno, acá podemos ver en la redacción 3 tipos: el narrativo, la crónica y el informativo. Dentro del narrativo nosotros sacamos un extracto del reportaje que dice: el 16 de octubre del 2008 sonó el teléfono en la casa de María Elena Basso, en la ciudad de Buenos Aires. Su tío, Francisco Noreco, de 81 años, había volcado su camioneta mientras conducía por la Ruta 11 desde su casa en la ciudad de Salta a su finca en La Caldera. Cuando recibieron la noticia ya habían pasado 15 días. Bueno, acá en este extracto deja en evidencia el tipo de reacción que utiliza, que es como el narrativo va contando cómo sucedió el hecho. Sí, después tenemos el tema de crónica, que es muy similar a narrativo, solamente que ahora ya se va viendo una evolución como temporal, onda como que la autora va, por así decirlo, acompañando a las familias a través de lo que viven. Y el extracto dice: Elena le dijo que le dejara el papel para verlo al día siguiente. Algo desesperada por lo que podía interpretar del documento, la sobrina llamó a una conocida que trabajaba en la Inspección General de Justicia y se lo leyó por el teléfono. La mujer dijo: busquen un abogado ya porque les van a sacar todo. Así empezó la pesadilla de nuestra familia contra el Opus Dei, que ya llevaba más de 11 años, dice Sebastián Rizo, sobrino nieto de Noreco, mientras enciende un cigarrillo en un parque porteño. El hecho como de que en la segunda parte, que es donde está la declaración de Rizo, se vea más como en presente la narración, por así decirlo, mientras enciende un cigarrillo como si estuviera pasando en este momento, da esa sensación como de crónica. Bueno, y después en este tercer extracto que dice: el testamento se firmó el 15 de noviembre de 2000 en Montevideo, frente al escribano Alberto Vázquez Dendi, fallecido. 7 años antes, en 1993, se había firmado el primero frente a la escribana Paulina del Castillo, que tenía otra universal heredera, la Fundación Chilena de Cultura, también ligada al Opus, pero de Santiago de Chile. Los dos escribanos pertenecieron al estudio jurídico notarial Pérez del Castillo y también a la obra. En este extracto nosotros determinamos o pudimos darnos cuenta de que ya estaba ocupando un estilo de redacción informativa en donde se estaba asemejando más al periodismo tradicional con datos duros, lo cual lo complementaba muy bien con el estilo que está utilizando narrativo y crónico, y permite que su texto vaya teniendo mayor veracidad y credibilidad por parte de los lectores. Sí, y bueno, aquí podemos ver cómo estos 3 tipos de redacción se van entrelazando y va generando el estilo que ocupó la autora dentro del reportaje, y genera, digamos, como no es tan monótono, por decirlo así, leerlo, sino que tiene ya un poco más de interacción y genera un poco más de enganche a la hora de estar leyendo el reportaje. Sumando un poco igual a lo que decía anteriormente Valentina, pudimos denotar muy bien cuál era la estilística que tiene la autora, y lo cual nos permite, mediante igual los pasos que fuimos explicando anteriormente, a que podamos analizar este tipo de textos, hacernos una idea de cómo escribir estos textos y ocuparlo como tips a la hora que nosotros vayamos a escribir nuestros futuros textos. La mezcla de estilos y narrativas, el plantearnos y cómo tratamos la información, cómo organizamos la información y cómo le vamos dando sentido para empezar a armar este reportaje, ya como desde el reportaje a la crónica, y ocupando elementos como los que ya aprendimos en la parte ya informativa, pero ya acá con la
libertad de escritura que nos permite el periodismo ya informativo, que igual se asemeja un poco, por ejemplo, en este caso, el ocupar la narrativa, lo que después sería como el nuevo periodismo. Entonces, básicamente, esto no fue un reportaje que lo leímos ambos, la versión extensa y la versión corta. En la versión corta, que es como un breve extracto que hace Ciber, encontramos que si bien acotaba ciertas cosas, era muy fácil de entender y darse cuenta que era un reportaje con mucha información y sin la necesidad de leer el largo, pero ya cuando queréis profundizar y ves esa versión extensa, pudimos hacer igual todo este trabajo ya de análisis un poco más en profundidad y ir comparando igual entre esa versión extracto y lo que mostraban en la versión extensa. Y ahí pueden ver los links en donde están ambos reportajes. Sí, Gracias además, como para agregar lo último, en el reportaje igual se va mostrando como antecedentes de los mismos familiares que fueron presentando digamos, en el juicio. Entonces, si a alguien le llama la atención o quiere leerlo, puede ir directo digamos, al reportaje largo y ahí va a tener mucha más información. Y lo último, ya, ahora sí lo último, es que igual a mí al menos me llamó mucho la atención al final del texto completo que estaba en la revista Anfibia, aparecía el equipo con el que trabajó Paula para hacer este trabajo. Y la verdad es que a mí me llamó la atención de que tenía mucho equipo, onda, colaborador de investigación, colaborador de imagen, de todo. Entonces, es un texto que está muy bien, sí, está muy bien realizado, y a pesar de que la versión original es muy extensa, se da muy fácil para leer, incluso teniendo en cuenta que el tema es como un tanto pesado por el tema de que es como pura denuncia y demandas judiciales y ese tipo de cosas. Recomendado. Gracias por su atención. Muchas gracias, les felicito por el trabajo, sumamente interesante. Cada uno de los temas que han expuesto, la verdad es que nos abre un mundo de trabajo, en el sentido de que podríamos reflexionar horas y horas tanto sobre el proceso periodístico en torno al tema, como naturalmente de los temas mismos, ¿ya? Así que muchas felicidades por el trabajo, la verdad es que muy bien utilizado, digamos, los ejemplos, además, el ir vinculando, digamos, la definición y el ejemplo, y además aquí se abre, digamos, una línea también a mirar otros medios. Ya el lunes un poco se hablaba también de la revista Anfibia, por ejemplo, y ahí cómo se abren también incluso otras posibilidades expresivas, diálogo entre el periodismo, las artes, ¿no? Además, la integración de elementos, por ejemplo, dentro de un texto, ya incorporando ya criterios multimediales, incluso transmediáticos en algunos casos, o sea, como la cita puede ir apareciendo en un formato, ¿no es cierto? En otros momentos se puede usar una infografía, y todo ello en función, digamos, del discurso que ustedes estén construyendo. Así es que muchas felicidades, porque además se abre, digamos, una posibilidad de explorar ahí también un espacio. Y estas son cuestiones que ustedes debiesen ir siempre, y naturalmente para todas y todos, tomando estos elementos, digamos, ir revisando. Por ejemplo, ahora podemos ir mirando estos medios, estas modalidades de trabajo, es decir, justamente ir dotándonos de un paraguas, digamos, de un contexto de trabajo. Solamente como a modo se extrae desde la presentación y lo enfatizamos para el curso en su totalidad, tiene que ver con cuando dan cuenta de la selección y planteamiento, la hipótesis que efectivamente está bien, digamos, identificada, pero también la invitación siempre es a plantearlo en esta redacción directa. Por ejemplo, ustedes evidencian esta crítica, ¿no es cierto?, al abuso que realiza la institución, una parte de la iglesia señala, y la redacción, tanto allí como cuando sea la tesis, y esto lo estoy planteando para efectos de las reuniones de pauta, por ejemplo, siempre enfatizarlo de forma directa. O sea, en este caso, si es una hipótesis, y lo mismo van a hacer cuando, por ejemplo, esto lo lleven al plano de la investigación, cuando tengan que hacer una tesis, cuando tengan como el área de la investigación en comunicación social,
por ejemplo, la hipótesis se plantea, digamos, en términos directos, ¿no? O sea, el Opus Dei abusa de o a través de tanto, ¿no? Y eso se expresa luego en la tesis, o sea, la redacción es súper directa, o sea, ¿cuál es el reportaje? ¿Cuál es la tesis del reportaje? La tesis es que la Iglesia Católica, a través del Opus Dei, o el Opus Dei, a través de determinados instrumentos que son económicos, que son morales y no sé qué más, produce un abuso que afecta a tal segmento de la población en estos y estos lugares. Eso es lo que vamos a ir a reportear. Y va a ser súper claro, porque eso lo ve un editor y dice, ya, esto es lo que vas a hacer. ¿Se fija? Entonces, y no es distinto a lo que van a hacer cuando trabajen la hipótesis, por ejemplo, en una investigación social o en la tesis. Es exactamente la misma dinámica, en términos de forma, digamos. Es como cuando uno redacta los objetivos, siempre están, por ejemplo, en infinitivo, en un verbo que termina en ar, ir, ¿no es cierto? Y tiene como las variables del problema. ¿Cuáles son las variables que constituyen el problema? Ahora, ese es un aprendizaje que yo extraigo de acá y que se hace extensivo a todo el curso, porque la idea es que justamente estos espacios vayan sirviendo para ellos. Así es que muchas gracias, felicidades, muy buena la presentación y nada más les pido por favor que puedan incorporarla en la carpeta para que podamos tener ahí, digamos, una base de datos y tener claridad, digamos, de los textos recibidos, ¿vale? Así que muchas gracias, felicitaciones. Profe, ya lo subí, así que listo. Súper. Vamos entonces a invitar, tenemos, a ver si sigo revisando el chat, el grupo de Franco Rosales. Sí, profesor. ¿Comparto nomás? Sí, por favor. Todo suyo el espacio para que coordinen y dirijan ahora la presentación. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Nuestro grupo somos 3 y está compuesto por Araceli Vadillo, Francisco Sánchez y yo que les hablo, Franco Rosales. En la imagen vemos a Andrés Escobar. Bueno, Andrés Escobar es el objeto del reportaje que nosotros vamos a analizar, que es el siguiente. Andrés Escobar, el futbolista que perdió la vida por mucho más que un autogol. La autora, en este caso, es María José Medellín Cano, el medio es El Espectador, y la fecha es el 1 de julio de 2019. Bueno, la selección y el planteamiento. Si bien este fue un asesinato que ocurrió el 2 de julio del año 1994, hace ya más de 20 años, este reportaje fue realizado el 1 de julio del 2019 en conmemoración a los, bien digo, 20 años del asesinato de Andrés Escobar. Andrés Escobar era un futbolista que militaba en las filas del equipo colombiano. Ocupaba la posición de central y el error que él cometió, o digamos que es el error que la periodista aprende, es el hacer un autogol que los eliminó del Mundial. Bueno, la tesis es que la sociedad indolente colombiana mató al futbolista. Desde el primer párrafo queda expreso esto. La injusticia de su crimen es una hipótesis y lo absurdo de la acción que llevó al crimen, un autogol. Andrés Escobar era un futbolista ajeno a la mafia y a los ámbitos más oscuros, digamos, que sí otros jugadores estaban relacionados, pero Andrés Escobar era, de hecho, su apodo era el caballero del fútbol. Y la frase que está ahí abajo la dijo su hermano: jamás se aprovechó de su forma ni condición para sacar ventaja, era sencillo, humilde. El tratamiento informativo. Durante el reportaje, la periodista menciona a mucha gente, aborda muchas fuentes. Aparece Humberto Muñoz, que es quien vemos ahí con el letrero, que es el asesino. Santiago Escobar es el hermano. Carlos Restrepo, el técnico de la selección colombiana. Todos aportan un pequeño dato a la contribución, o sea, a generar un caso, digamos, que es digno de analizar en el reportaje. Santiago y Pedro Gallón Henao son los hermanos que enviaron a matar a Andrés Escobar. Durante el reportaje se establece una imagen súper como enternecedora de Andrés Escobar. Se puede decir que de alguna forma u otra lo vanaglorian. Y de alguna forma u otra también uno empieza a conectar con el personaje. Juan Jairo Galeano, el jugador de fútbol que aparece ahí, es el amigo de Andrés Escobar que estaba con él la noche que ocurrió el asesinato. Ricardo Silva Romero es un escritor que, después de que ocurrió este hecho, dijo que la gente de Colombia no hallaba dónde esconderse, y esto aparece mencionado en el reportaje, que fue un caso estremecedor. El contexto
del reportaje es la Copa del Mundo del año 94. Uno pensaría en un evento súper lúdico y todo, pero este caso ocurrió durante el desarrollo del Mundial. De hecho, fue el 2 de julio y el Mundial terminó el 17 de julio del 94. Y si bien podemos entender que toda la información gira en torno al asesinato de Andrés Escobar, también hay una esfera política que está empañada por el narcotráfico. Y este parece ser una de las hipótesis también del reportaje, bien digo. Con la actualidad hay una vinculación. En el año 2010, bueno, más de una, pero en el año 2010 hay una condena a Santiago Gallón, que es el hermano que aparece ahí, por un caso político que es ajeno a esto. De hecho, en el reportaje lo mencionan como un desliz. Y los narcocassettes también aparecen mencionados en el reportaje, pero sin pasar a llevar como las delimitaciones. Porque los narcocassettes fueron un caso ajeno a todo esto que tuvo que ver con un presidente que era Ernesto Tamper, que recibió 5.000 millones de pesos de presupuesto para su campaña por parte de narcotraficantes. Y el narcocassette era un cassette que llegó a Andrés Pastrana, que era su rival, digamos, el otro candidato a presidente, en el cual un periodista llamado Alberto Giraldo le comunicaba este presupuesto, digamos, este pase de dineros. Y eso se puede decir del tratamiento informativo. Ya. Respecto a la delimitación del reportaje, podemos introducir que se tratan tres temas. Bueno, el principal es obviamente el asesinato de Andrés Escobar, pero también se tocan otros temas anexos. En estos años estaba empezando como a tomar fuerza, y la apuesta deportiva, que igual en el contexto del Mundial se estaba dando mucho, ¿ya? Como decía mi compañero, la periodista habla de que a Andrés Escobar lo mató una sociedad indolente, en donde el narcotráfico cada vez agarraba más fuerza y igual estaba como metiéndose mucho en la esfera política. Tanto así que cuando ocurrió el hecho, la policía o la justicia lo tachó como un hecho aislado y circunstancial, y no se quiso investigar más, o no estaba la intención de indagar más en qué había pasado y por qué lo habían asesinado. De hecho, según los registros de medicina de ese mismo día, 2 de julio, se tiene que murieron 40 personas, hubieron 40 asesinatos. Entonces lo tacharon como un asesinato más de esto, en donde no era necesario como investigar. Y aquí en el reportaje, la periodista usa una frase que nos llamó mucho la atención, que la voy a leer, que dice: lo mató una sociedad indolente que sigue mirando para otro lado, cuando sin pudor declara que acabar con la vida de alguien es una cuestión aislada y circunstancial. Eso. Ya. La elaboración La elaboración textual, bueno, la periodista elabora como el reportaje con un relato cronológico, en donde va incluyendo como recursos que van apoyando esto. Nos sitúa como en el hecho desde que fue el autogol, y así como se va desarrollando después de que al otro día lo entrevistan a él respecto al autogol. Él, después de tener una noche, obviamente, que se le notaba en su cara que había pasado, que había estado agotado, no había descansado, y en donde su frase que quedó fue: hay que tener fe, la vida no termina aquí. Lo cual para nosotros igual nos generó un impacto leer esto, porque día después él es asesinado. Hay una descripción del contexto súper detallada, tanto de partidos de fútbol, de quién era Andrés Escobar, y de la sociedad igual en Colombia en esos años. Desde principio a fin se nos está situando contextualmente.
También la hipótesis que desde el primer párrafo quedan súper claras, el hecho de que para la periodista no fue un hecho aislado, como lo dijo la justicia, sino que era algo más. Ella lo relaciona con la apuesta, con la mafia, en donde el autogol pudo haber sido lo que ocasionó el asesinato de Andrés Escobar. Pero también va agregando como cosas que al final no llegan a una conclusión, que dicen de que él era alguien que estaba muy desligado como de ese mundo. Como, de hecho, aquí hace la comparación porque Andrés Escobar jugó en el Atlético Nacional, que es un equipo que se relaciona con Pablo Escobar, porque no era como que se sabía que era de él como oficial, pero sí era un rumor, y lo compara con un futbolista que es René Higuita, a quien dice que Andrés Escobar no tenía una relación directa con Pablo Escobar cuando jugó en este equipo, a diferencia de René Higuita, que se sabe que tenía una amistad cercana, que de hecho él lo fue a ver hasta la cárcel a Pablo Escobar. Entonces siempre se habla como de él, alguien que se desligaba de ese mundo y que se dedicaba como a lo que él hacía, que era jugar fútbol. Y todas estas cosas igual van formando un sentido al final del reportaje en los hechos que llevaron como a su asesinato, ¿ya? El reportaje todo el rato sigue como un formato muy periodístico, y entre medio incluye narración de fútbol. Aquí hay un par de hecho, estos son de citas. De alguna forma u otra, el reportaje no utiliza subtítulos. Entonces se apropia de este, digamos, recurso y usa los relatos de los partidos entre medio de la información del reportaje. Que, bueno, aquí, por ejemplo, el primero de los recursos que utiliza dice: el disparo del tiro de esquina fue de Alexis García. Y este nos habla del primer gol que hace Andrés Escobar como seleccionado colombiano. El segundo nos habla de un gol importante que hace en una copa. Y el tercero habla del autogol que, según, lo condena a la muerte. Ese recurso nos pareció muy importante y habla bastante del lápiz que porta la periodista, porque es innovativo de alguna forma, y bueno, que esté el hecho de que el último gol de su vida sea el gol que lo condenó. De hecho, aquí dice: para muchos ese fue el gol que mató a Escobar. Es un recurso que nos conecta mucho con un sentimiento, por lo menos a nosotros que lo leímos, de sensibilizar al lector. Es más, el relato, aquí lo destacamos, apela a la emotividad sin escapar de lo real. Es respetuoso en ese sentido. Tiene un lenguaje periodístico basado en la emotividad que sugiere un caso de estas características. Recordemos que el Mundial es un evento súper lúdico, es deportivo, y hechos como este, si bien no son aislados, digamos, hay más futbolistas que han sido asesinados, quizás no en la misma circunstancia, y obviamente a lo mejor no han tenido el mismo tipo de investigación. Este sí se aprovechó de ese recurso de alguna forma u otra y logró darle el énfasis que quería, por lo menos a nuestro parecer. La periodista también cita algún par de colegas. Menciona a los periodistas Víctor Rosas y Héctor Peláez, que según un reportaje del cual indagué un poco más, anexo a este, Alberto Peláez, o sea, Héctor Peláez se retiró del periodismo deportivo, supuestamente, luego del caso de Andrés Escobar. Y lo menciona justamente la periodista María José Medellín en su reportaje. Entonces, relaciona muy bien distintas investigaciones anteriores también sobre el mismo tema. Las descripciones, por ejemplo, de la noche en la que falleció Andrés Escobar, igual es súper detallada. De hecho, menciona lo que le gritaban las personas que estaban en el bar, que le decían: Andrés, autogol, autogol, y lo molestaban así. Bueno, ese tipo de cosas aparecen en el relato. Entonces, uno se siente un poco en la época donde acaeció todo esto. El relato es local, también la autora es colombiana. Y a modo de conclusión, ya que no está Francisco Sánchez, que era nuestro tercer integrante, se quedó sin internet, nosotros optamos por poner la frase que de alguna forma u otra sentimos que sintetiza el reportaje. Hay que tener fe, la vida no termina aquí. La periodista, sentimos, o a nuestro parecer, que utilizó esta frase de manera categórica, porque esta frase la dijo el jugador
justo después de haber hecho ese autogol que sin saber lo llevaría quizás al trágico destino que, bueno, todos sabemos que tuvo. Y entonces se puede entender a partir de esta frase la selección del problema. Según yo, todo radica un poco en esta frase, como que es muy, muy de peso. Y ese es el reportaje. Perfecto, muchas gracias, felicidades por la presentación. La verdad es que me recordaron, yo volví un ratito a la infancia, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto ese mundial por la televisión. En esa época vivía en el entorno rural, digamos, y era las pocas posibilidades, digamos, la televisión era una puerta de entrada, todo este tipo de cosas, y en particular para mí fue ese como el primer mundial, yo recuerdo haber visto, y justamente el impacto que generó ese acontecimiento, ¿no? Cuando bueno, fueron como dos cosas que ahí se visibilizaron fuertemente. Esta naturalmente fue por lejos la más fuerte, la más, digamos, también en esa época recuerdo la cuestión de Maradona y la cocaína. Y la cocaína también en uno de esos partidos. Así es que, no, gracias, porque realmente estuve muy atento, digamos, porque se activó cierta memoria ahí emotiva. Bueno, algunas cosas que son súper relevantes. Primero, muy bien en identificar las fuentes en el tratamiento informativo, ¿ya? Eso es súper relevante y ahora de nuevo los traigo, digamos, como aprendizaje colectivo junto con identificar, ¿cierto? Es importante ir viendo cómo fue el trabajo de reporteo, porque evidentemente hoy día en las exposiciones que ustedes han hecho queda en evidencia que hay maneras distintas de reportear, maneras distintas de levantar la información, ¿ya? Y eso es muy, muy relevante y adquiere sentido a la luz del reportaje en sí, ¿no? Lo otro que me parece relevante que vayan tomando mucha conciencia desde este momento de la formación es que los recursos visuales son muy relevantes en la construcción del resultado del texto. Ya no son elementos que solo están ahí para identificar, ¿no es cierto? Tienen también un valor en relación al sentido que se está construyendo. Por lo tanto, forman parte también de la organización textual, ¿ya? Eso es muy relevante porque eso le va dando también cuando ustedes tengan que tomar una fotografía o incorporar, por ejemplo, a cualquier recurso visual de archivo, digamos, es muy relevante. ¿Ya? Y luego, cuando también ustedes evidencian un elemento que está en el texto, que son las aristas del caso y sus vinculaciones, eso es muy relevante. Toda esa intertextualidad, nosotros la llamamos proyección, perspectiva, pero también son claves centrales del trabajo periodístico, ir relacionando los hechos, ir poniéndolos en un marco. Entonces, aquí como que se va complementando también los elementos que han ido surgiendo en las presentaciones anteriores. ¿Ya? Así es que muchas gracias por la presentación, felicidades, les vuelvo a insistir en que suban por favor el texto a la carpeta de tareas que está para que en el fondo podamos tener allí una mirada completa. ¿Ya? Dos cosas, antes de cerrar la sesión de hoy, por razones de tiempo, obviamente yo sé que quedan grupos pendientes, pero me gustaría hacer una propuesta y que lleguemos a un acuerdo para que podamos, digamos, ejecutar. Como estamos en la unidad 2 ya, y este año por razones del contexto que sabemos, las condiciones de tiempo son más breves y aún así yo creo que es importante que podamos ver algunas cosas que son clave en este interpretativo 1, me gustaría coordinar con ustedes lo primero. El primer punto tiene que ver justamente con las disertaciones. Quisiera proponerles y que ustedes me planteen, si están de acuerdo, en la posibilidad de que ustedes pudiesen grabar su disertación, su presentación, en caso que estén interesados, que lo pudiesen coordinar con el equipo de ayudantía, y esa disertación nosotros después la podemos subir también ya a una plataforma donde quede, digamos, accesible al curso, ¿ya? Pues dado que hoy día, por ejemplo, acá estamos grabando, obviamente estas disertaciones ustedes las van a poder volver a revisar. ¿Qué nos permitiría eso? Nos permitiría optimizar los tiempos de las sesiones de clase para poder seguir, digamos, por otro lado, con la unidad que estamos ahora, que es la entrevista. Entonces, mi propuesta es, si es que les interesa esa vía, en caso contrario, nosotros seguiríamos el día lunes con las disertaciones, pero quisiéramos ver la posibilidad de que el lunes no nos pasemos más allá del lunes para que podamos continuar justamente con esta otra fase que no va a ser menor y que no es la última, que es la posibilidad de que ustedes hagan una entrevista.
¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué les parece la posibilidad de que pudiesen grabar algunas de sus disertaciones, presentaciones y enviárnoslas a través del equipo de ayudantía? ¿Qué les parece por lo menos los grupos que están acá presentes y que no han expuesto? Es buena idea, por ejemplo, nosotros nuestra presentación ya la tenemos grabada, subimos el video y el PowerPoint a Cibeduc. Excelente, entonces les pido lo siguiente, ya yo voy a enviar ahora, saliendo de acá, me comunico con el equipo de ayudantía. Los grupos que opten por esta modalidad, les pido por favor que envíen un correo, ya sea a Mónica o a Beatriz, o en el espacio que ustedes comparten, para que el equipo de ayudantía esté al tanto, ¿ya? Y aquellos grupos que quieran disertar el lunes, también se lo hagan saber, para que podamos nosotros tener un conteo. Yo ya tengo los grupos, tengo que sistematizar, ¿no es cierto? Son 5 los grupos que alcanzaron a exponer hoy día, y con ello les envío un mensajito de aquí al domingo, ¿no es cierto? Donde ya les cuento cómo vamos coordinando, ¿vale? ¿Les parece eso? Sí, profe, una duda. Sí. ¿La grabación sería igual en formato Zoom como están siendo las disertaciones ahora? Mire, podría ser Zoom, dejémoslo a ver, estoy pensando muy sobre la marcha, pero podría ser Zoom, aunque también podría ser otro formato y, por ejemplo, como decía la compañera que acaba de intervenir previamente, podríamos subirlo, por ejemplo, a Cibeduc. Lo importante es que el curso tenga acceso a ver, digamos, cuáles fueron las presentaciones. Y eso puede ser ya sea a través de Zoom, que yo lo envío y se sube a este YouTube, ¿no es cierto?, a este espacio de la escuela, pero también podría ser en el Cibeduc, porque finalmente lo que importa es que el curso, ¿cierto?, tenga acceso a ir revisando estos materiales cuando ustedes lo estimen. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Vale. La otra cuestión que es importante antes de cerrar, que les quiero comentar, es que voy a subir una diapositiva sobre la entrevista, que la vamos a trabajar la otra semana, pero que apunta a cuestiones más concretas, por ejemplo, cierta propuesta de cómo sería una estructura, una entrevista más informativa, cosas de ese tipo, que no tienen que tomarlo como algo cerrado, porque ya estamos viendo que el periodismo tiene muchas posibilidades de trabajo, ¿ya? Pero como la idea es que ustedes tengan algo de dónde tomar, ¿cierto?, una referencia que más o menos les pueda orientar, yo les voy a subir ese material ahora, que obviamente lo vamos a ver la próxima semana. Pero también les quiero pedir a todas y todos, por favor, que como ya ya tenemos elementos en relación a la entrevista y la parte 2 nos corresponde hacer una entrevista, es que de aquí a la próxima semana, de forma individual, comiencen a trabajar en una propuesta de una persona entrevistado que ustedes quisieran ya abordar y con qué objetivo o con qué horizonte, ¿ya? ¿Qué buscarían? Y que vayan ya identificando a la persona con quien quisieran entrevistar de aquí al próximo miércoles. ¿Vale? ¿Les parece? Para que también al mismo tiempo que vamos trabajando en esta parte reflexiva la vayan incorporando a su propia práctica profesional. ¿Les parece? Sí. Ya, sí. Súper bien. Esa entrevista se tiene que presentar el miércoles, ¿no es cierto? No, la entrevista no. Solamente identificar la persona que ustedes quisieran entrevistar y el horizonte, o por qué. ¿Ya? El objetivo. Perfecto. ¿Qué quieren buscar con la entrevista? ¿Ya? Todavía no se presenta. No, la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Pero igual no vamos a tener mucho tiempo. Yo estoy pensando más o menos en que por ahí la semana podría ser el día 7 de diciembre, pero no está definido. Eso les pido por la próxima semana ya una definición exacta, pero que no debiese pasar más allá de la primera semana de diciembre, pensando en que después la idea es que tengamos la oportunidad también de ver un formato de reportaje, ¿ya? Que aunque va a ser inicial porque es el interpretativo 1, pero que ya tengan esa posibilidad de escribir para que en el 2 ya entremos a desarrollar de lleno los aspectos que queden pendientes este año. ¿Vale? Profe, ¿ese trabajo es individual o en grupo? Individual, porque la idea es que ahora solamente es grupal este primero, porque ahora la idea es que ustedes estos elementos los tomen y los empiecen a aplicar en su propia escritura. Perfecto. ¿Vale? ¿Sí? Tengo una duda con respecto a la clase del lunes. ¿Esa igual va a estar en YouTube o no? Sí, por supuesto, esa está grabada. Lo que pasa es que yo las envío, para no molestar tanto a la persona que tiene que subirla, le envío las 2 semanales. Ah, ya, ok. Entonces así no le estoy enviando permanentemente, y como son más de un curso el que yo tengo, le envío como todos los archivos. Entonces él sube al mismo tiempo las clases de la sesión del lunes y el miércoles.
Ok. Profe, y lo otro, disculpe, le envié el trabajo al Cibeduc, pero lo envié sin la bibliografía. ¿Le puedo enviar la versión que tiene la bibliografía? Por favor, sí, no hay problema, no hay problema. Y ahí usted especifique, lo que es importante también, traten de que siempre estén los nombres de las personas que integran el grupo, porque a veces pasa que está solamente quien sube y eso nos genera problemas después en la tabla de Excel, falta una nota, no está, y a veces simplemente porque no está identificado por ejemplo, Ok. la diapositiva o en el informe, pues eso es una cuestión más, pero que es importante. Quedamos en eso entonces, ya la próxima semana, el día lunes, yo ya les voy a dar la propuesta de entrega de la entrevista, pero lo importante es que para la próxima semana cada una y cada uno trabaje una propuesta de entrevistado y qué buscarían, qué objetivo o qué horizonte. ¿Vale? Profe, ¿Sí? los grupos que no pasamos hoy día les subimos igual el trabajo a Cibeduc. Sí, es muy importante que todos los grupos suban su información independiente de que hayan expuesto o no hoy, sí, porque igual Ya. vamos a revisar ese material. Vale. Profe, y los que queramos grabar la presentación, ¿va a subir otra carpeta para colocar el video a Cibeduc? Sí, por eso es importante para mí que se contacten con el equipo de ayudantía para así yo saber, o sea, evidentemente vamos a crear igual la carpeta, pero eso nos permite saber quiénes quieren enviar y si es que tendríamos algún grupo que quiera exponer el lunes. Porque así yo organizo las sesiones de la próxima semana. Ok, Profe, nosotros le enviamos nuestro trabajo el día de ayer. ¿Es necesario volverla a subir a la carpeta hoy día? Si es posible, por favor, sí, porque yo a veces soy muy retraído y se me pasan algunos correos y cosas, ¿ya? Entonces, súper bien que haya llegado el correo, pero si pueden, es como para reafirmar y para tener en un espacio que es el baúl de tareas, digamos, la totalidad de los trabajos. ¿Ya? Eso Perfecto, lo subo de inmediato. Ya, por favor, muchas gracias, muchas gracias. Ya pues, llegamos hasta aquí entonces, fue una sesión más extensa, pero muy interesante y que tuvo como protagonistas a ustedes, así es que realmente excelente, ya están identificando cuestiones de las que hemos hablado y ahora el paso siguiente es cómo llevan eso al propio abordaje que cada cual pueda realizar en función de sus temas de interés, ¿ya? Otra cosa, pero que la vamos a enfatizar la otra semana, el día viernes 27 de noviembre, vamos a presentar una revista que nació de esta asignatura y que esperamos continuar el próximo año con ustedes, con el Interpretativo 2, ya que se va a llamar Fuera de Foco, vamos por primera vez a presentarlo y va a haber un conversatorio muy interesante, va a estar Mónica González, ya periodista, Premio Nacional de Periodismo, o sea, una personalidad y en el ámbito nuestro muy relevante, y Bruno Sommer, que es periodista formado también en nuestra escuela y que ha llevado a cabo un proyecto que con toda la dificultad del duopolio comunicacional logra poner otra perspectiva, una mirada más crítica y estar en ese mundo que es tan complejo de los medios de la prensa escrita, que es Bruno Sommer. ¿Ya? Entonces la invitación para que ese día ojalá participen, esto va a ser por la tarde, yo la próxima semana ya les voy a estar entregando más antecedentes, pero van a ver que anda un afiche por ahí dando vueltas, va a ser a las 18 horas del día 27 de noviembre, ¿ya? Porque además la invitación es que esta revista va surgiendo de los trabajos de acá de la asignatura, así es que ojalá puedan invitar a quienes quieran participar y sobre todo el curso, quienes están en el curso puedan participar de esta actividad, ¿ya? Eso, claro, le dejo... ¿Sí? Eso le iba a decir, el correo, si me lo podía dejar, por favor. Para enviarle el trabajo. Su correo. Ahí están los dos correos que yo uso. En rigor voy a ser súper realista. El segundo, como está vinculado más al teléfono, lo veo con más frecuencia, pero formalmente es bueno que esté en el institucional porque ese es el que se ocupa exclusivamente para las actividades de trabajo. ¿Vale? Bueno, acá lo dejamos hasta acá entonces hoy día.